A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Adrián. Control técnico y nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Desde luego, pues les recordamos que vamos por internet y que por intermedio de ese recurso tecnológico pueden hacer contacto con nosotros a lo largo del desarrollo de esta conversación que sostendremos en la próxima hora sobre materia económica. Pueden seguirnos por @rcr.750, por @la otra vía, rcr.tv para factores de uso de internet y de móviles inteligentes. Síganos también por Periscope, @rcr750. Nuestro blog, www.laotraviarcr.blogspot.com, para quienes quieran no solamente seguirnos, sino también acceder a nuestras fuentes de información económica nacional e internacional y desde luego a nuestros archivos de últimos programas y últimos editoriales. Hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los sábados, porque tiene un componente internacional. Pero adicionalmente vamos a tratar un tema que a todos nos atañe, a todos quienes vivimos en Venezuela. Es el tema de los servicios públicos. Nuestro editorial, que lo escribe Aurelio Concheso, dice: sin tarifas no pueden haber servicios públicos. Sobre este tema, pues hemos tenido algunas diferencias internamente acá en el equipo de La Otra Vía. Sobre todo por aquello de que decimos, bueno, pagar más por unas tarifas que no son precisamente el reflejo real de lo que hay que pagar. Por aquello de que aquí una altísima parte de la población no paga tarifas. Y una parte que la paga, pues se convierte en el recurso del subsidio para esa persona que no lo hace. ¿Qué respuesta se recibe por parte del Estado? Bueno, lo estamos percibiendo. Caracas, pues esta semana ha sido definitivamente pasto de lo que ha pasado con el servicio eléctrico. Hasta ayer, 12 o 13 estados tenían problemas serios con el servicio eléctrico, pero es que hoy Caracas está con el servicio eléctrico medio recuperado, pero con un problema serio, el problema del agua. El problema del agua, gran parte de la ciudad está sin servicio de agua, y la respuesta que tenemos es que, bueno, ya estamos nivelando, ya estamos organizando, ya estamos preparándonos, ya estamos casi listos para que todo esté perfecto. Así es la cosa, ¿no? ¿Ah? Siempre estamos, pero uno nunca sabe dónde está. Yo solo sé que ya uno está por Vietnam y otro llegó ayer. ¿Ah? Bueno, sígalo, señora Ligia. El país luce atrapado por sus demonios políticos en una confrontación mutua entre desacato e ilegitimidad que tan solo tangencialmente, o como nota al pie, toca el fondo de la catástrofe económica en que se encuentra sumido. Cuando lo económico se menciona ya al final de una larga lista de agenda, es de una manera superficial y sesgada que poca esperanza da que quienes controlan los resortes del poder vayan a actuar para resolver los problemas. Ejemplo de eso es lo que sucede con las tarifas de los servicios públicos. A estas alturas, la mayoría de la población entiende que la formación de precios de los productos y servicios que consume requiere tomar en cuenta el costo de reposición de los mismos. De no ser así, quien los ofrece inevitablemente se va descapitalizando hasta llegar al punto en que desaparece como actividad económica. Pero cuando de servicios públicos se trata, pareciera que esa lógica no aplica. Nuestro sistema eléctrico ha llegado a niveles de colapso impensable hace pocos años. Todos se quejan y con razón. Y los diagnósticos del motivo van desde el saqueo de los bolichicos de Derwit y funcionarios públicos del ramo, pasando por la fuga de talentos hasta la impericia en el manejo o de oír al gobierno hablar de iguanas y rayos electromagnéticos. Sin embargo, muy pocos de los que tercian en el debate mencionan el meollo del asunto, que el kilovatio ahora se cobra, si es que se cobra,
la ridícula cifra de $0,0000001 cuando su costo de reposición está por los $0,10 el kilovatio hora. Algo similar sucede con el agua potable, el gas doméstico directo, los servicios de telecomunicaciones y la joya de la corona en este festín de despilfarro que es el precio de la gasolina. Así como el kilovatio tiene su valor de costo de reposición, la gasolina también lo tiene y está por el orden de $0,50 por litro, mientras su actual precio es el de deme lo que pueda del dispensador de la misma. ¿Es que alguien en su sano juicio piensa que a ese precio se va a mantener abierta por mucho tiempo una refinería encargada de producir el preciado líquido? La respuesta es obvia, y tal vez por eso es que la actividad ha bajado a cero en las refinerías del Palito y Puerto La Cruz, yendo por el mismo camino la de Paraguaná, en su momento la segunda más grande del mundo. La reacción inmediata es decir que subir las tarifas, mientras estos servicios estén en manos de un Estado depredador y con opacidad total en sus cuentas, es un atentado más a los ciudadanos. Y tienen razón. Cualquier intento por racionalizar los pliegos tarifarios tiene que necesariamente venir acompañado por una desestatización de la operación de esos servicios, que permita que operadores independientes dispuestos a invertir en la recuperación del servicio sean quienes los operen y ofrezcan, entre otras cosas, certeza de pago a sus proveedores y salarios dignos y competitivos regionalmente a sus trabajadores. Estos mismos proveedores necesitan la reapertura del acceso a mercados financieros para canalizar tanto sus inversiones como las líneas de crédito comercial de sus proveedores y subcontratistas. Ante la acomodaticia crítica de que sincerar tarifas es un golpe insostenible a los más necesitados, existen múltiples fórmulas de subsidios directos que por una etapa de transición los protejan. Por el contrario, lo que hoy existe es un subsidio cruzado doblemente perverso contra ellos, porque favorece a los que más consumen y porque se está pagando con la hiperinflación de dinero sin respaldo. Sin tarifas no hay servicios y sin servicios no hay economía, por lo que relegar este tema al último lugar de la lista es una forma segura de ir hacia una paralización del país, la cual se va haciendo cada día más evidente con el indetenible colapso eléctrico que ya ha hecho presencia en la capital venezolana. Señor Conchazo, ¿usted tiene servicio eléctrico en este momento? Bueno, lo tengo, pero falló tres veces esta semana. La semana anterior falló 4 y el domingo pasado estuvimos 20 horas sin electricidad. Y esto es dentro de lo que se llama la burbuja de Caracas. Sí, sí. Porque es que es inevitable que el deterioro, o mejor dicho, el colapso que ya está en términos de catástrofe, continúe mientras sigan regalando la electricidad, porque nadie va a poder hacer las inversiones que se requieren para rescatarse. Sí, es un tema muy álgido. Yo sé sí. que enseguida la gente va a brincar y decir, bueno, pero los pobres no pueden pagar electricidad. Bueno, los pobres no la pagan ahora y no la pagaban antes, porque aquí un tercio de la electricidad que suma lo de las clases más necesitadas y muchos de los servicios públicos de alumbrado no se pagaban. De manera que ese no es el caso. El caso es que quienes pueden pagar la electricidad, quienes tienen que pagarla para que sus empresas funcionen, ya están empezando a pagarla, pero a un costo más elevado a base de instalar sistemas de electricidad alternativa. De manera que, al fin y al cabo, la cúspide de la pirámide empieza a pagar los costos reales, como está sucediendo con la gasolina también, porque las pimpinas las están vendiendo más o menos, en la frontera más o menos a $1 el litro, que es el doble de lo que debería costar la gasolina. Entonces se crea como un mercado de reposición gris, negro, como lo quieras llamar, informal, ineficiente, pero no se resuelve el problema de los servicios públicos. Entonces, ese problema, a mi modo de ver, hay que enfrentarlo, hay que ir de frente con él. No se puede hablar de política y de Barbados y de partidos minoritarios y de que si esto y lo otro, y mientras tanto, seguir con la irresponsabilidad de pensar que los servicios públicos no van a dejar de dispensarse mientras se estén regalando. Porque es que ya está sucediendo. Es decir, tú usas el metro periódicamente. Sí. ¿Cuántas veces se ha parado el metro de Caracas?
y así es un largo etcétera. Sí, pero señor. repito, la única solución es poner el precio al precio mínimo de reposición. Ahí yo di 2 indicadores para la gasolina y la electricidad. No quiere decir que desde el primer día todo el mundo va a pagar esos precios, pero quiere decir que ese va a ser el precio que los operadores que tienen que cobrar el servicio van a recibir, a lo mejor en parte con subsidios internacionales. No sé, hay 40 fórmulas de cómo hacerlo, pero lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y enfrentarlo con un sentido de solución nacional, porque no hay ningún país en el mundo, y ciertamente ninguno en el continente, en que se esté discutiendo de preciosismos políticos mientras los servicios públicos van lentamente llevándonos hacia el siglo, ya no XIX, sino hacia el siglo XVIII. Sí, a propósito de eso, hoy justamente en la prensa, en la prensa nacional, porque hay un periódico de Caracas, más no recuerdo, creo que La Voz de Guarena, si bien no recuerdo, bueno, me disculpen los colegas si no estoy acertando en eso, y en primera página trae una información bien destacada que dice el 35% de los habitantes de Petare están haciendo su comida usando leña, o sea, están regresando porque no hay gas tampoco. Claro, en la zona lo que merita es el cumplimiento de la venta de gas por bombona, que es lo que se usa en las zonas populares. Pero bueno, estamos hablando de que Petare, que se considera en este momento la zona popular más grande de América Latina, incluyendo algunas de Brasil, bueno, está hoy prácticamente sin gas, o sea, no tienen gas y dependen ahora del uso de la leña como si fuera siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo tú crees que van a cocinar con leña? Cuando terminen de deforestar el Ávila, se acabó la leña. Y Sí. lo que va a haber es un desierto, como sucedió en partes de Haití después de que acabaron con las plantaciones de azúcar, o como sucedió con el desierto del Sahara. Sí, El desierto sí. del Sahara no nació desierto, Sí, vino de una deforestación. Entonces, de cocinar con leña, me equivoqué, ya no es el siglo XVIII, ya vamos, porque ya en el siglo XVIII empezaba a haber carbón. Sí. No, o sea, estamos para el siglo XVII y XVI, y al paso que vamos a llegar a la peor época del medioevo. Sí, Pero es que no se toman decisiones. El presidente Maduro hace más de un año dijo que iba a sincerar la situación de los precios de la gasolina, y ya lleva 13 meses y no ha hecho absolutamente nada. Los precios de la electricidad y de algunos servicios electrónicos han empezado a subir, es cierto, pero cuando tú ves lo que te están cobrando y lo dolarizas, no pasa de 10 centavos de dólar al mes. Sí. Es una cosa completamente inaudita. Claro, yo comprendo que la gente está viéndonos para decir, bueno, sí, pero es que si le dan las tarifas a estos que lo están manejando, se roban el dinero. Sí, es verdad, pero es que no se trata de que se lo vas a dar a estos que se lo están seguramente robando. Se trata de que tiene que haber un acuerdo que permita que se abran, como se dice en el artículo, las líneas de financiamiento y de inversión para que operadores eficientes privados empiecen a ocuparse de segmentos de dispensación de estos servicios públicos, y lo mismo empieza a verlo. Y que, por cierto, los trabajadores que lo dispensan empiecen a ganar salarios competitivos regionalmente. Eso va a tener un efecto multiplicador enorme, porque eso va a aumentar el número de consumidores, permitir mayor demanda para el comercio, y se empieza, en vez de a comprimir hasta desaparecer la economía, empieza a reactivarse. Pero ese tiene que ser el punto de partida. Y Sí. si un país no se puede poner de acuerdo sobre algo tan fundamental, entonces sí que estamos bien mal. Bueno, Aurelio, Ligia quiere hacer un comentario que tenemos que leer un Y comentario vamos a la pausa. que nos hace Jesús Agüero Sosa desde Quito. Dice, nos acostumbraron a servicios gratuitos y ahora tenemos las consecuencias. Sí, señor, estamos pagando precisamente eso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¿Cómo se dice buenos días en coreano, Mingo? Se dice Sunanchin. Sunanchin, repite conmigo, Sunanchin. ¿Qué tal? ¿Y en ruso? ¿Quieres saber cómo se dice en ruso buenas tardes, camarada? ¿O prefieres que te diga una frase más elaborada en la lengua de Putin? Porque también averigüé cómo se dice. Vengo a pedir asilo porque yo para allá no vuelvo. Ojalá, chico, ojalá permita Dios. Me encantaría pensar, mejor dicho, soñar, que esa sí es la intención del Diosdado y del Maduro. Quedarse para allá, no. Bien lejos, no me importa bajo qué condiciones. Bueno, es que me parece estar oyendo a mi mamá. Burros del mismo pelo cuando se ven se saludan. Y estas mafias, para sobrevivir, crean alianzas sin importarles que no hablen el mismo idioma. Business es business. Y el dinero, el traductor oficial, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, quien le corresponde recibir a partir de este momento, pues continuar recibiendo sus mensajes para que participen de esta conversación que creemos que por la naturaleza del contenido que vamos a tratar a partir de este instante, pues a ustedes les permitirá familiarizarse con algo que nosotros lo hemos venido tratando de manera tangencial, o sea, en otros momentos. Pero hoy tenemos como colaborador a nuestro asistente colaborador que vive en Argentina, que es Oscar Izaguirre, y nos va a ayudar justamente a tratar el tema político y económico argentino. Nosotros no podemos olvidar que somos parte formal del Mercosur. Bueno, somos y no somos, ¿no? Nos han tratado y nos hemos creado condiciones para que no nos traten bien, pero tenemos que analizar justamente lo que está sucediendo. Hoy en la prensa, en el Universal, si mal no recuerdo, hay una referencia en una columna, no solamente el caso argentino, sino también que alguien dice que ahora estamos dependiendo acá en Venezuela para ir a nuestras soluciones de lo que pase en Brasil, de lo que pase en Bolivia, de lo que pase en Argentina y no de lo que pase en Venezuela. Es decir, nosotros estamos dependiendo más de la opinión ajena que definitivamente de la voluntad en solucionar los problemas nuestros. Aquí vemos dos grupos, uno que gobierna y uno dice que medio gobierna, por aquello de que hay dos presidentes, tenemos dos presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos dos, y el país sigue en proceso de colapso, como lo planteó Aurelio en su editorial y que lo ha analizado ya. Nosotros le vamos a pedir a Oscar Izaguirre no solamente que nos ubique cuál es la realidad de la situación argentina. En las encuestas, que pueden equivocarse, como sucede en muchas partes del mundo, dicen que el señor Macri no debe ser reelecto, que un señor Fernández, que es representante de un partido político de la señora Fernández Kirchner, que supuestamente es el nuevo presidente en los próximos meses. Pero bueno, dejemos que sea Oscar Izaguirre que nos diga exactamente cuál es su apreciación de lo que está sucediendo, por qué se está llegando a esto, si esto es una demostración de fracaso económico, político de la gestión económica de Macri, o si por el contrario es que Argentina no quiere avanzar, o si va a ser una forma de avance, ¿no? Y nosotros no lo sabemos. Bienvenido, Oscar, y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, amigo. Qué gusto poder volver a retomar el contacto. Y
Primero quiero felicitarles por el milagro de permanecer 20 años con un programa que ha sido tan importante para nosotros, para todos los oyentes que siempre nos han dado luces. Y yo creo que, como decía Picasso, ojalá que la inspiración nos encuentre trabajando. Y bueno, para trabajar nosotros teníamos la inspiración de ustedes. Y creo que las claves son la utilidad, porque es un servicio valioso de orientación, la honestidad y la consecuencia con los principios. Bueno, ¿qué sucede en la Argentina? Bueno, vuelve a tropezar con la misma piedra, el populismo, bajo la forma de su mejor exponente desde hace 80 años, el peronismo, y su peor versión, que sería el kirchnerismo. La principal característica que tiene este movimiento, porque no es un partido, es un movimiento, es algo que se reúne desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por todo según convenga. Es su vocación de poder, ¿no es cierto? Se unen para lograr el gobierno, y en el caso de, después del terrible colapso que hubo con los 5 presidentes, allá por el año 2001, que hubo 5 presidentes en 10 días, que hubo que devaluar, salir de la convertibilidad, que era $1 igual a $1, pero como cada uno de todos los estados había empezado a fabricar su propia moneda, había 19 bonos que circulaban como si fueran dinero para poder seguir gastando, porque antes, cuando la caja de conversión exigía que si entraba $1 se ponía $1 en el mercado, luego, ¿no es cierto?, cuando tenía que salir eso, y le pasó con la crisis del tequila en el año 95, tuvieron que salir 8.000 millones de pesos, y las provincias pretendían seguir gastando, entonces inventaron cada una su propia moneda. Ahora estamos en riesgo que vuelvan a querer hacer lo mismo, pero el tema es político, no es económico, ¿no es cierto? Le habían dejado, primero los Kirchner salieron de esa gran recuperación de la economía que la hizo Duhalde, que reemplazó luego por 2 años, y hubo unas elecciones. Ganó Kirchner, que era un desconocido gobernador de allá, en la última provincia, allá en el sur, en la Patagonia, que ellos ya habían inventado un sistema para saquear el Estado. Tenían un testaferro que se llamaba Lázaro Báez, el cual era cajero del Banco de Santa Cruz, hasta el momento en el que ellos fueron electos presidentes y lo hicieron que construyeron una empresa. A esa empresa le dieron $1.000 millones de dólares en obras públicas, y además les pagaba sus sobornos contratándole hoteles que los Kirchner habían comprado y que quedaban a 500, 600 o 700 kilómetros. Es como si de pronto alguien tiene una obra en Maracaibo y contrata el hotel para sus obreros en Caracas, más o menos, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese sistema de saqueo lo extendieron a otras cosas, y después no había obra pública que no pasaran todas las semanas a buscar bolsos con dólares físicos, como le llamaban, y estaban, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que quien no se alineara con el sistema, resulta que no tenía obra. Entonces, cuando Kirchner gana su primer periodo, está 4 años. Luego le presta la figurita a su esposa, porque la idea era pasarse de uno al otro cada 4 años, porque había reelección posible. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner gobierna por 4 años, y Kirchner cometió el error de morirse. Entonces, ella fue reelecta, pero después ya no tenía modo de volver a ser reelecta nuevamente, como pretende hacer Evo Morales en este momento. Entonces, ¿qué pasó? Le dejaron que Scioli, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, un mal gobierno, realmente un desastre como gobernador, quedara postulado como presidente. ¿Cuál era la idea? Le dejaron una bomba armada, tenía que hacer todos los ajustes, tenía que ajustar las tarifas, tenía que llevar el peso que estaba el oficial a 9 para llevarlo a 15, tenía que hacer todo un montón de cosas, y una crisis financiera que la habían ido pedaleando a punta de emisión y a punta del default, porque hay que recordar que Argentina había metido la más grande desconocimiento de deuda en el año 2001, de más de casi 100.000 millones de dólares, pero habían quedado inclusive afuera otros hold out, como se llamaban, los cuales no habían ingresado en el acuerdo, y esos estaban todavía demandando en Nueva York, con los cuales se peleaban con los jueces y cosas por el estilo. Entonces, los K, ¿no es cierto?, pretendieron dejarle a Scioli la bomba armada, porque la idea era, él tiene que hacer el ajuste, va a haber una pueblada. Entonces el segundo, que era Zanini, que era carne y uña con Cristina y el inventor de todo el sistema jurídico, iba a renunciar, y ella podía volver a ser electa como presidente. El tema es que le ganó Macri,
y a Macri le tocó hacer el trabajo sucio. Sí, pero... Y entonces, sí, disculpa, Oscar, quiero interrumpirte en este momento. Estamos conversando con Oscar Izaguirre, quien es un colaborador nuestro en Argentina, y le hemos pedido que nos explique exactamente cuál es la situación que están viviendo en este instante, bueno, a la vuelta de un proceso electoral en donde aparentemente Macri no va a lograr concluir lo que se ha propuesto. Macri realmente, a juicio del argentino, Oscar, se equivoca, tarda en actuar, es ingenuo por no ser un político duro. ¿Qué es lo que pasa realmente para llegar a esta situación en donde pareciera que todo se ha desplomado como consecuencia de que haya estado Macri en la presidencia de Argentina y no por los propios argentinos, ¿no? le dejaron una bomba armada que tenía que cortar, pero todos los cables eran del mismo color. Es decir, había, en el caso similar a lo que está pasando en Venezuela, aquí por ejemplo, en la zona norte de la capital federal, tenían un apartamento de 3 ambientes, pagaba por bimestre, pagaba 30 pesos de electricidad. Y resulta que un café costaba 40 pesos. ¿Por qué? Porque el 40% de todos los votantes estaban concentrados entre la capital federal y el Gran Buenos Aires, que son aproximadamente 25 millones sobre 45 millones de personas que habitamos en este país. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que subir las tarifas, hubo que ajustar, hubo que salir del cepo cambiario, liberar el dólar, hubo que hacer todas las cosas. Y el problema es el siguiente: hay solo 3 alternativas para poder eliminar lo que se llama un déficit fiscal. ¿El déficit fiscal qué es? ¿Producto de qué? De que Argentina gasta 30.000 millones de dólares más que lo que produce por año. Entonces, o se echa 1 millón de empleados públicos, cosa imposible, porque además habían subido el gasto público del 23 al 46% en toda la era kirchnerista. La otra es, ¿no es cierto?, darle a la maquinita, cosa que ya se había probado y que además la Argentina, si tiene algo de experiencia, son inflaciones que terminan en hiperinflaciones y la gente los rechaza, y si no, el endeudamiento. Entonces Macri, para suavizar el proceso de liberalización de todo eso, tuvo que salir a endeudarse, y entonces tomó capitales privados en un momento en que se había desperdiciado la mejor oportunidad, porque las tarifas, digamos, los intereses cero, los commodities en alto precio, porque los Kirchner lo tomaron a $140 la tonelada de soja y la llevaron a 640 durante el periodo de ellos, pero desperdiciaron esa oportunidad, desperdiciaron las tasas de interés negativas que había en el mundo y la oportunidad que todos los capitales salían a buscar posibilidad de ganancia en otros lados. Entonces le tocó, primero, una gran sequía, que redujo 8.000 millones de dólares por 20 millones de toneladas menos. Segundo, un aumento en las tasas de interés y entonces un vuelo de la calidad que hicieron todos los bonos yéndose otra vez hacia Estados Unidos a buscar seguridad ante nuestro riesgo, porque tenemos muy mala reputación de pagadores y siempre terminamos desconociendo las deudas. Sí. Y la tercera cosa, que Macri estuvo en minoría en las 2 cámaras todo el tiempo. A él le aprobaron en todo su periodo solamente 78 leyes, cuando normalmente son arriba de 300 las que se le aprueban los Kirchner tenían una escribanía, tenían una notaría en el Congreso, todo lo que mandaba se lo aprobaban a libro cerrado. Entonces cuando Macri pretendió hacer un toque, porque aquí el problema es que tenemos 19 millones de personas que cobramos algo del Estado. ¿Por qué? Hay 6 millones de jubilados, hay 3 millones de empleados públicos y los 9 millones restantes son gente que reciben algún plan, algún subsidio, alguna cosa. Hay chicos que no han visto jamás a su familia trabajar porque su abuelo vivió de los planes, su padre vivió de los planes y él pretenden que siga viviendo de los planes. Un plan jefe y jefa de hogar, plan de madres desocupadas, plan de subsidios. Y entonces, ¿qué pasa? Se subió la presión impositiva, ¿no es cierto?, del 23 al 46% y ya un argentino recién aproximadamente el día 5 de julio comienza a trabajar para él. Hasta entonces ha trabajado para pagarle impuestos al Estado. Entonces, se han subido todos los impuestos bajo distintas formas, porque no se llama impuestos, se llama tasas, tarifas, retenciones, todo lo que alimenta el populismo. Impuestos. Entonces, el tema es que al mismo tiempo, según ellos, para defender la mesa de los argentinos, prohibieron la exportación de trigo. El pan que valía 5 pesos ahora vale 150. Segundo, al no estar el trigo que chupa 6 metros hacia abajo las napas freáticas, entonces pasaron a plantar soja en el mismo lugar, que chupa 1 metro de agua.
Y entonces, ¿qué pasó? A la primera lluvia se inundaron los campos más productivos de la provincia de Buenos Aires. Todavía hace 3 años de eso y están en estos momentos todavía muchos campos inundados. Italia producía más trigo. Además, las tarifas de energía puestas, ¿no es cierto?, con esos valores dejaron de invertir y como se sigue aumentando la demanda, empezaron a importar. De exportar electricidad y gas pasaron a tener una situación de importación de 13.000 millones de dólares por año. Que eso hay que pagarlo. ¿Con qué? Claro. Bueno, recortando de otros lados. Y este país odia la enfermedad, pero mucho más odia los remedios. Y el populismo ya sabemos lo que hace. Claro. Oscar, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con Oscar Izaguirre, colaborador de La Otra Vía en Argentina, y le estábamos pidiendo, desde luego, que nos aclarara cuál es la situación económica del país y a qué se tiene que enfrentar ahora el país cuando va a un cambio de gobierno aparentemente. No sabemos qué puede suceder el día de las elecciones y saber exactamente si se va a enredar más la vida o va sencillamente a repetir todo lo que vivió durante los señores Kirchner, el señor Menem, etcétera, etcétera, ¿no? A la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestro programa esta mañana. Hemos recibido una serie de llamadas, de mensajes relacionados con el tema de los servicios públicos y justamente en la conversación que hemos tenido con Oscar Izaguirre, a quien lo hemos dejado desplayarse libremente, ha aparecido el tema de los servicios públicos propio de un país en donde el componente populista ha sido determinante y se les ha convertido en un verdadero problema. Agradecemos a quienes nos están enviando estos mensajes, Ligia lo va a leer, y luego vamos a dar la oportunidad a Aurelio para que también intervenga en esta conversación, no solamente porque lo justificamos a partir de su editorial, sino porque comprende perfectamente el caso argentino, porque lo ha analizado en otro momento acá en La Otra Vía. Ligia. Leonardo Torres dice, ahora las hienas de CanTV cobran las reparaciones y activación de AVA en dólares. Eso es peor que pagarlo de la manera normal. Definitivamente. Steven Ojeda dice, sin contar con CanTV y sus fallas de plataforma telefónica e internet, ni hablar, el país colapsará. Luego aquí María Victoria Quintero Borbón dice, fui a pagar la luz, la persona me dice son 60, yo le dije cobre 30.000 bolívares de una tarjeta y 30.000 de otra, y ella me respondió son 60 bolívares de los de antes, es decir, ni 100 bolívares, eso es algo sin sentido. Sí, definitivamente. Aurelio. Una prueba cuando el propio consumidor admite que hay que hacer el cambio, entonces se da cuenta uno cuán a la saga de la realidad están los políticos venezolanos. Mira, Oscar, ¿cómo estás? Es Aurelio Concheso. Un cordial saludo. Yo quería hacerte una pregunta de lo que va a pasar en tu criterio en lo inmediato. Pareciera que Macri no tiene chance de ganar estas elecciones y que vamos a tener a Alberto Fernández como presidente
en lo que parece una coalición de todo el peronismo, de izquierda, de centro y de derecha. ¿Cómo crees tú que va a actuar Fernández? ¿Tú crees que va a ser un Kirchner más o va a llevar la cosa dentro de lo que es el peronismo hacia algo más centrista, algo más parecido a lo que sucedió con Menem y Cavallo? O sea, ¿cómo están viendo ustedes allá en Argentina esta situación que el mes que viene se va a definir? Mira, el tema aquí es político, ¿no es cierto? Hay que hacer reformas y se necesita para eso consenso. Es muy difícil hacer consenso con algo que es una bolsa de gato, porque ahí está, por un lado está Cristina Fernández y su cámpora, que son los jóvenes ultras que pretenden confiscar, cerrar, hacer todo un montón de cosas, ¿no es cierto? Y tocar lo que llaman márgenes de ganancia, ¿no es cierto? Y reducir los precios, y volver a poner controles, y volver a poner otro cepo y cosas por el estilo. Por otro lado están los gobernadores con intereses. Cuando Macri asume el poder, 19 provincias, o sea, estados provinciales de las 23 estaban con las finanzas destruidas porque se les negaba la coparticipación de impuestos. Macri se los dio. Ahora solamente 4 provincias tienen problemas, pero todos los demás están con una buena salud económica. Lo que han hecho es seguir aumentando la nómina. Hay provincias que han duplicado la cantidad de empleos públicos, porque está bien, en el interior hay muchos casos en que el empleo público es muy importante, pero ¿qué pasa cuando uno le quita toda posibilidad al comercio, a la industria, a todo lo demás a crecer, porque simplemente le está chupando la sangre y no lo deja vivir? Entonces, la posibilidad, esto surge de un gran equívoco. Las primarias, ¿no es cierto? Les llaman PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esa la inventó Kirchner para evitar la dispersión del peronismo. Y entonces aquí, donde hay una primera vuelta, que el que saca más de 45%, con una diferencia, más de 45% queda electo presidente en primera vuelta. Si saca menos de 45, pero con una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo, también. Pero si no, tienen que ir a una segunda vuelta, al balotaje. Y entonces inventaron estas primarias, y resulta que las primarias, mucha gente quiso darle un susto a Macri y votó a los peronistas. Ahora esperemos que los asustados sean ellos mismos. Porque, por ejemplo, los ganadores de la provincia, los ganaderos o los agricultores de la provincia de Buenos Aires, a los que Macri le quitó las retenciones, a los que Macri les quitó el valor del cepo que le pagaban, ¿no es cierto?, menos de $8 cuando el dólar, 8 pesos por dólar cuando valía 15. Entonces, en este momento, la posibilidad es 9-1 de que puedan ganar los peronistas. Pero la pregunta es, ¿eso es así y eso va a ser un gobierno? Entonces, Fernández fue buscado por Cristina Kirchner porque con ella sola no alcanzaba, ¿no es cierto? Sí. Pero sin ella no se podía, porque ha dejado en mucha gente, un 30% de gente que siempre quedan pegados al recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Carlos Andrés Pérez? ¿No es cierto? Señor. Cuando en la segunda presidencia todo el mundo se quedó pegado a la idea de que Pérez había repartido, había hecho crecer el Estado, y lo que encontró fue un desastre que tuvo que resolver, ¿no es cierto?, y meterle racionalidad a la economía. Bueno, esto mismo es lo que pasó aquí. Entonces, hay pocas posibilidades, pero no es imposible. Lo que ocurre es que la hazaña de Macri sería llegar al balotaje, porque en el balotaje probablemente vuelva a imponerse como le pasó en la primera ocasión. Así que ese es más o menos el cuadro de situación. Es político, porque cuando se pretendió tocar el sistema de jubilaciones con una tímida reforma, le metieron 19 toneladas de piedra en la plaza frente al Congreso. Y aquí tiene enfrente un combo que son sindicatos, son gobernadores, son los piqueteros, que serían gente que hacen guarimbas todo el tiempo. El negocio político, aquí un senador argentino cuesta a cada uno 189.000 euros por año y uno español 17.000 euros por año. Entonces, la productividad. En Chile, $7,5 por hora gana un obrero. En Brasil, 12,5. En Argentina, 16. Hay inflexibilidad laboral, dificultad de despido, industria del juicio, claro, conflictividad laboral. Todo ese combo era el que había que desarmar. ¿Y cómo lo hacemos? Si resulta de que los gobernadores son como reyes en la provincia y usan el gasto público para seguir eligiéndose constantemente. Y además se necesita importar para poder exportar. Argentina, a principios del siglo XX, era el 2,5% del comercio mundial. Hoy es
un 0.3% del comercio mundial. O sea que hoy, en vez de estar exportando 65 mil millones de dólares, tendríamos que estar en 550 mil millones de dólares por año de exportación. ¿Qué es lo que hizo Irlanda? ¿Qué es lo que hicieron Nueva Zelanda, Australia y todos esos países que se convirtieron en países serios, organizados y con buena exportación? Entonces acá se consume el capital instalado, rutas, hospitales, trenes, todo eso, ¿no es cierto? Y la revolución agrícola, que cuando se va Isabel Perón, en el año 75 eran 7 millones de toneladas de grano que se producían, ahora están 150 millones de toneladas, no se la puede capitalizar, porque se la chupa todo un Estado macrocefálico que además tiene una voracidad total y todo. En estos momentos, por ejemplo, hay una sola empresa argentina de esto que se llaman los unicornios, o sea, los nuevos emprendimientos, que es, por ejemplo, Mercado Libre. Y resulta que YPF, la petrolera estatal como PDVSA, eso vale 4 mil millones de dólares. Y esta empresa Mercado Libre vale 28 mil millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque da un servicio que la gente prefiere, es eficiente y no depende del Estado, que es un modo de disimular el desempleo y de disimular todos los negocios políticos que hay alrededor de todo eso. Sí. Entonces... Oscar, el cuadro de situación. Sí, Oscar, quería, el tiempo nos atropella en este momento a nosotros. Quería hacerte un planteamiento. Este problema que tú has analizado de Argentina, uno lo percibe en diferentes países de América Latina. Es como que si estuviéramos condenados en esta parte del mundo, y se lo planteó también Aurelio, a estar en este enredo sin poder dejar de ser un continente cargado de pobreza, cargado de corrupción, cargado de inconvenientes y con una población definitivamente que se incrementa todos los días y cada día es mucho más pobre, ¿no? Sí, y además hay otro problema. Los espacios vacíos que un gobierno ineficiente deja no quedan vacíos, los ocupa otro, los ocupa el narcotráfico, los ocupa la corrupción, los ocupa la máquina de impedir. Porque entonces, ¿no es cierto?, ellos necesitan seguir teniendo un pueblo bruto, por eso desalientan la educación, para que lo siga votando, porque si tienen un pueblo inteligente y despierto, y gente que entiende todo lo que ustedes dicen en cada programa, ¿no es cierto?, lo primero que hace, elige votar a otros, que le van a dar oportunidad. Entonces, aquí estamos lamentablemente en la posibilidad de que vuelvan otra vez con los cantos de sirena, ¿no es cierto?, para poner el Ministerio de la Venganza, porque además este gobierno ha permitido que un sistema de corrupción, haya más de 100 empresarios que hayan sido juzgados y montones de funcionarios, todo el Ministerio de Planificación, que era el que... ¿Se acuerdan ustedes del tema con Venezuela y con todas las demás cosas, ¿no es cierto? Bueno, acá se multiplicó por 10.000 eso. Entonces, han dejado que la justicia funcione. Esto la quieren reemplazar por un servicio de justicia que depende del Ejecutivo. ¿Ustedes se imaginan quién va a ir preso ahí? Algún opositor, ¿no es cierto? Ya conocemos toda esa historia. Entonces, lamentablemente, no vemos que haya todavía una posibilidad de que esto no tengamos que estar parados frente al precipicio y dando fuertemente un paso al frente con toda energía. Y después habrá que volver a hacer. Argentina tiene una recesión cada 5 años y una crisis financiera terrible cada 10 años, que licúa todos los pasivos del Estado con devaluación y con todas las demás cosas y caída. Claro. ¿Y quién la pagan? Los más pobres. ¿Ustedes se acuerdan de la anécdota que contaba, ¿no es cierto?, en este caso la contaba Decio de Machado, cuando dando un discurso el dirigente comunista, un borrachito le decía que él tenía 7 millones de pesos que los repartiera, y dice, bueno, ¿cuántos venezolanos hay? Hay 7 millones, bueno, toma tu bolívar, ¿no es cierto?, y cállate, ¿no es cierto? Es lo que pasa. No se puede repartir lo que no se ha creado. Lo que no se ha creado, exactamente. Gracias, Oscar. Infinitamente agradecido por tu colaboración con nosotros y con nuestros oyentes, ¿no? El caso argentino nosotros no lo podemos perder de vista porque, bueno, es parte de América Latina y nosotros somos parte de América Latina y vivimos experiencias muy ingratas, las vivimos y las estamos viviendo desde el punto de vista económico. Infinitamente agradecido, Oscar. Hemos conversado con Oscar Izaguirre, quien no solamente es empresario, sino también colaborador incondicional de La Otra Vía y que le pedimos pues ayuda para comprender lo que está pasando allí. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bueno, nosotros nos vamos a la parte final de nuestro programa, pero vamos a dar la ocasión a Ligia que dé lectura a los mensajes algunos mensajes que hemos estado recibiendo. Y quisiera, pues, antes de que nos fuéramos, hacerle un planteamiento a Aurelio con respecto a América Latina. Yo soy bastante pesimista con respecto al continente, pero bueno, eso es una apreciación particular. Ligia. Sí, aquí Gerardo Márquez dice, tenemos más de 60 años de atraso en todo. Todos los sistemas de servicios básicos ya están muy viejos. El señor Alexandro Salas hace una acotación, dice que el Sahara se certificó por el movimiento de las placas tectónicas y los sucesivos cambios climáticos. Esto a propósito de un comentario que hizo Aurelio antes, ¿no? A ver aquí, y dice, ¿cuánto cuesta un bombillo? Pregunta el señor Jesús Agüero Sosa. La verdad es que ahorita no sabría decirlo. Aquí 4.000 bolívares, el peor de los peores, ¿no? Es lo que te iba a decir, pero la última vez que compré uno y ya hace rato me costó 28.000 bolívares. Ahora no sé cuánto estará costando un bombillo. Ese es el famoso ahorrador. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Uh-huh. Sí. Exactamente. Aquí dice Leonardo Torres, no hay vuelta atrás. Allí en el monumento del metro de Guarena es horrible ver la corrupción que, bueno, obviamente provocada por Odebrecht en su cara, y aquí no pasa nada. Todavía vienen con el bloqueo terrible, o sea, que es lo más cínico del gobierno, a echarle la culpa al bloqueo de Estados Unidos. Sí, a propósito del bombillo y los bombillos, la cuestión, aquí los bombillos duran lo que determinan los apagones venezolanos. Ese es el problema. Aquí no hay bombillo que aguante ninguna forma como se presta el servicio en este momento. Aurelio, yo no sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero ya no hay manera de que tú puedas tener un control, digámoslo así, disciplinado de la adquisición de un bombillo, porque lo de ayer fue una cosa terrible. Lo que ha sucedido esta semana ha sido algo no impensable. Creemos que es que ya la crisis que tenemos en la parte eléctrica no tiene canal de salida. Cualquier cuestión genera un agravamiento del problema como tal. Y eso, lo que uno percibe, Aurelio y amigos Radio Escucha, es que esto va a seguir y se va a seguir complicando. ¿Qué opinas tú, Aurelio? Se nos fue el muchacho. No tenemos contacto con Aurelio en este momento. Pero bueno, vamos a seguir nosotros lo nuestro. Ligia. Steven Ojeda dice, soluciones alternativas requieren inversiones y en este momento no lo tenemos. Si no hay un cambio para el país, para reformar y hacer inversiones a corto y mediano plazo para reconstruir los servicios. Sí. Aquí dice, alguien dice que el dinero de Antonini Wilson se usó en la construcción de una escuela. Dice, por lo menos no se lo robaron. Eso es lo que dice aquí uno de nuestros oyentes. A ver, Peter Palczynski dice, el argentino es el único chiflado que salta el muro de Berlín, pero al este. A ver, aquí dice Leonardo Torres, argentinos y nosotros los venezolanos padecemos del mismo síndrome, vividores, expertos y sufragadores de oficio. Sí, bueno, bonito y barato, a eso nos habituamos, pero eso es parte de un hecho cultural nuestro, y es que se nos ha hecho creer que somos definitivamente un país rico, y la riqueza le está atada a la falsa creencia de que por tenerse petróleo, por tenerse oro, por tenerse hierro, etcétera, somos un país rico, y prácticamente, como piensan mucho, eso de trabajar es para quien no necesariamente debería hacerlo, porque lo que tendríamos que hacer es seguir extendiendo la mano ante el Estado. Y desde luego, pues quien ha hecho política en Venezuela de la manera formal
ha incurrido en el peor de los errores, que es convertir al Estado en un entregador de fondos públicos que no produce, sino sencillamente que lo recibe para convertirlo en obras sociales y termina convirtiéndolo en eso, en un hecho de dispensa para todos y cada uno de los que no quieren trabajar. Estamos viviendo una triste experiencia en este momento, y es que el Estado que se reservó, o el gobierno en este caso, la potestad de modificar salario, ahora ya ni siquiera modifica salario, sino que imparte la entrega de unos bonos por intermedio de un recurso estrictamente político, que es lo que nos ha venido sucediendo. Aurelio. Sí, ¿cómo están? Es bueno, que queríamos hablar te habíamos planteado el caso argentino, ¿no? Y yo insistía en el tema latinoamericano. Es decir, es una verdadera calamidad lo que nos pasa en el continente, y eso no lo estamos atacando. Sencillamente el delito en la región es el que impera en este instante. Vemos cómo somos lavadores de dinero, somos narcotraficantes, si ya no se produce arroz, no se produce maíz porque no genera un buen ingreso, produce más la producción, genera más la producción de droga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos espera como continente? Pero ya va, Aurelio, a propósito de ese comentario de Decio, Gerardo Márquez nos escribe: la corrupción es un síndrome mundial. Lamentándolo mucho, la mentalidad del ser humano es llenarse los bolsillos y nadie puede cambiar eso. ¿Eso es así? ¿Crees tú? Bueno, hay mucho de cierto. ¿Me dejan hablar? Mira, hay mucho de cierto en lo que dice Gerardo Márquez, pero yo disiento de ese análisis negro que tú haces, Decio, sobre América Latina. Es cierto que si agarramos a Venezuela, el caso de Argentina que también describió Isaguirre, y una serie de áreas gris oscuras, el continente tiene muchos problemas, pero también tiene áreas que habría que mirar como ejemplo. Chile es uno de ellos, Perú es un caso muy interesante, y Colombia en cierto modo lo es también. Entonces, todos los países democráticos tienen problemas de confrontación, de ideas distintas, y esa es la naturaleza de la democracia. Pero yo creo que una de las cosas interesantes es que, salvo Venezuela, Nicaragua y Cuba, en general todos estos problemas que tú dices, primero se están dirimiendo desde el punto de vista democrático. Segundo, hay ejemplos en los cuales las cosas sí están sucediendo bien. Chile está entre los países más transparentes, más eficientes y más productivos del mundo. Y Colombia y Perú tienen problemas, pero también están por ahí. De manera que yo creo que hay de todo en el continente, y no debemos ser totalmente pesimistas ni tampoco ver todo color de rosa. Pero creo que tenemos que seguir los ejemplos que funcionan y ser sinceros con aquellas cosas como lo que nos pasa a los venezolanos que no están funcionando. Sí, bueno. Vamos a tocarlo como tema de amplitud. Quizás nos excedemos en la actitud negativa con respecto a lo que pasa a nivel de América Latina, pero definitivamente pues el caso Argentina, el caso de Chile y el caso de Perú, como tú lo citas, son objetos de tratamiento respetuoso en este instante. Pero por ejemplo un país como Brasil, que debería ser el gran impulsador de los cambios en la región, en algunas otras áreas, la parte agrícola, por ejemplo, la parte industrial, sin embargo ha incurrido ahora en un proceso político que los tiene prácticamente envueltos en una cantidad de dificultades, en donde ya el caso del Foro de Sao Paulo se ha convertido en una piedra de tranca no solamente para Brasil, sino también para Venezuela, para Colombia, para otros países. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos dice George, no podemos seguir abusando de las disponibilidades de ese valioso recurso como es el tiempo, que no nos aprovechemos de los otros muchachos que vienen después de nosotros. Vámonos hasta la próxima semana, y a usted le agradecemos sus sintonías, de luego, pues esperamos que haya sido útil la conversación que tuvimos con Oscar Izaguirre sobre el caso Argentina, y que podamos, como habitantes de esta parte del mundo, de América Latina, pues tomarlo como referencia, como lección y como motivo para los grandes debates que hay que dar hoy y seguirlo dando, porque o debatimos lo que nos está pasando o no vamos a entender definitivamente cuál es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los habitantes de esta parte del mundo. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.